Yo nací en Chicago, Illinois, en 1969. Mis padres eran de Puerto Rico, mi mamá de Utuado, un pueblito pequeño, Caguana, y mi papá era de Gurabo, Barrio Mamey, Puerto Rico. Mis padres llegaron de Puerto Rico a los Estados Unidos como en 1964 y vinieron a buscar esa vida mejor. Saben que en Puerto Rico había mucha pobreza en ese tiempo, ellas vivían en el campo y querían venir a los Estados Unidos y establecerse y empezar familia para que nosotros nos criamos de una manera con más oportunidades. Y en el 1979, después de 3 hermanos después, ellos decidieron venir al estado de la Florida y relocalizarse acá para hacer un poquito de cambio, y había mucha gente que se estaba mudando de Chicago por el costo de vida y la violencia de las gangas, y mis padres no querían que nosotros estemos criados en eso. Yo estudié en la high school, Evans High School, y también fui a la Valencia Community College. No me gustó mucho la universidad, so decidí a los 17 años inscribirme en el ejército. Mis padres tuvieron que firmar por mí, porque yo era un menor de edad. Mi mamá se puso muy triste, pero lo firmaron y cumplí 22 años de servicio. Me retiré en el 2008. Pero durante el 2004 me enviaron a Irak y estuve allá por como 7 o 8 meses durante la guerra. Y tuve que trabajar con diferentes países, aprendí mucho. Fíjate, ¿no? Cuando nosotros llegamos aquí en 1979, no había latinos aquí en el área de la Florida Central. Había mucha cosecha de naranjas chinas, como decimos nosotros. Y cuando nosotros llegamos aquí éramos pequeños y la gente nos decía que éramos mexicanos. Y nosotros sabíamos que éramos puertorriqueños, pero la gente, por ignorancia, nos categorizaban como mexicanos y nos decían que éramos mexicanos y todos los latinos eran iguales. Yo entré en un periodo de mi vida que yo dije, tú sabes que a mí me gusta servir, y solicité en el 2003 para trabajar en el departamento del sheriff. Y me emplearon porque yo hablaba diferentes lenguajes, y también me empezaron en comunicaciones porque era una falta para gente bilingüe en ese departamento. Y de ahí, durante ese tiempo que estaba en comunicaciones, fui a la Academia de la Policía y me gradué, y eventualmente fui a la carretera trabajando como patrulla. Yo iba a la Academia de la Policía de 6 de la mañana como hasta las 5, y después de 5:30 a 2 de la mañana trabajaba en el Departamento de las Comunicaciones. Lo hice por 10 meses. Era fuerte, pero lo hice y me gradué. Pues después, con el tiempo, con los años, eventualmente pasé el examen y me subieron a sargento, y trabajé en el área de Poinciana, diferentes áreas aquí por un tiempo. Cuando yo estaba trabajando como empleado y sargento, yo veía la necesidad de la comunidad latina creciendo aquí. En ese tiempo había como 58% de la comunidad eran latinos e hispanos. Mucha gente no hablaba en inglés, estaban llegando de otros países, Puerto Rico, Venezuela, Santo Domingo, Colombia. Y yo veía que el total de los empleados que hablaban o eran minorías en el Sheriff's Office era como 19%. O sea que no estaban representados adecuadamente y no estaban empleando a los latinos para que representen a la comunidad como debe de ser representado. Y hubo una oportunidad cuando el sheriff que estaba en ese tiempo se decidió retirar, y yo tuve la oportunidad de tirarme como candidato para sheriff no partidista. Mi plataforma de diversificación y emplear más minorías, eventualmente, yo era sargento en ese tiempo, me entraron a una investigación interna diciendo que mi plataforma política era criticando el departamento. Pero tú sabes, no era una crítica, era la realidad y lo que el pueblo estaba pidiendo. Yo solo era esa voz, esa plataforma era del pueblo. Y nuestros derechos constitucionales, cuando uno es un candidato político, nos defiende para entrar a ese tipo de plataformas porque estamos representando lo que pide el pueblo. Después de que pasó la campaña del 16, yo no gané y ganó otro, un alguacil, y continuaron una investigación interna, pura política, y eventualmente el alguacil me encontró culpable
y me degradó de sargento y a patrulla de nuevo, diciendo que yo no tenía derechos constitucionales, que eso era política, yo violé las pólizas, los procedimientos. Pero esa fue la decisión de él y seguí trabajando en el departamento como patrullero. Cuando a uno le dicen que no tienen derechos constitucionales o uno no se puede expresar de una manera, una plataforma política, como aquí en los Estados Unidos se puede y nosotros todos tenemos los derechos para hacer eso. Yo era también soldado, duele, porque yo siempre he pensado que yo soy americano y yo creo en la Constitución y de la manera que nosotros, como todos americanos, nos podemos expresar de la manera que queremos cuando estamos en aspectos políticos o en empleo y no le estamos haciendo daño a otro ser humano. No veo ningún problema con eso. Mis ganas de ser sheriff nunca se me quitaron. Yo decía, wow, ¿sabes? Estas son las cosas que no le deben de pasar a ningún ser humano. Y si un alguacil le va a hacer eso a un ser humano, imagínate lo que le hace a una persona que no es policía o no es oficial. So decidí lanzar mi campaña de nuevo en el 2019, para las de 2020. Y en ese día, yo me recuerdo que yo estaba trabajando en un área de Poinciana. Había una persona que estaba localizada en una casa, no quería salir. Estábamos en el sol, tratando de hablar con él para que él salga. Y eso fue horas en el sol. Pero yo todavía hice mi trabajo. Y más o menos cuando se acabó el incidente, pidieron que yo llegue a la oficina. Cuando llegué al departamento, a la puerta, ¿sabes? Nunca me olvido. Me dijeron que me quite mi correa y un par de cosas que tenía, mi blusa de trabajo. Cuando yo subí arriba, estaba sentando frente al alguacil, el abogado y otro empleado más. Me empezó a decir de nuevo que como yo decidí correr contra él y como el alguacil del condado de Osceola, que yo no tenía derechos constitucionales correr contra él. Yo le dije, eso no es verdad, todos tenemos derechos constitucionales. Y él dijo que no le importaba, que tenía un familiar enfermo en casa, hijos, y yo tenía todo derecho a correr y tenía que yo renunciar ya cuando me cualifiqué antes de las elecciones o cuando me cualificaba antes de las elecciones como candidato, pero él decidió votarme antes de tiempo. Pero él sabe que nunca me olvidé de ese día. Me entró una rabia, un coraje, porque dice, wow, un veterano que le sirve a este país, le sirve a la comunidad y me dicen que yo no tengo derechos constitucionales pelear contra o correr contra un candidato. Y yo le dije a él, nunca me olvidé, me paré, le extendí la mano y le dije, ¿sabes qué? En noviembre 5, nosotros vamos a estar sentados en el lado opuesto de la mesa y yo te voy a despedir a ti. Fíjate, cuando yo llegué fue fuerte, porque ahora yo digo, ¿ahora qué voy a hacer? Sin sueldo, esa familia, ¿cómo vamos a sobrevivir esto? Pero tú sabes que no me puse a llorar inmediatamente. Busqué la gente que eran fieles a mí, que me entendían y creían en mi plataforma y entendían que lo que me habían hecho era una injusticia. Y todos nos reunimos y empezamos a darle duro a la campaña todos los días, tocando puertas, tratando de recaudar fondos para seguir y ganar las elecciones del 2021. Era bien difícil recaudando dinero porque la gente me decía a mí, tú estás loco, ¿cómo tú lo vas a ganar a ese gringo? Él es el alguacil, él es incumbente, es imposible. Él tiene un 5% chance que va a perder las elecciones. Y le dije, pues nosotros vamos a tener que trabajar 205% más duro que él. Y fíjate, con $29,000, tocando muchas puertas, 16, 17,000 puertas, con un equipo muy dedicado, un grupo pequeño, con una estrategia política muy buena dirigida, le ganamos por 616 votos. Le ganamos a él en las primarias. Y eso fue algo que nunca me olvido ese momento, porque cuando yo salí de la primaria era la primera vez en la historia de este estado o de esta área de la Florida Central que un hispano le había ganado a un alguacil incumbente anglosajón. Sí, nosotros hicimos historia, el grupo de nosotros, todos, la gente que creyeron en mí, los hispanos,
Y también había muchos anglosajones que me apoyaban. La comunidad en general, una no le gustó la injusticia. Yo como veterano que había pasado por ser votado por este alguacil, y también todos unidos como uno, nuestra voz fue escuchada y me ayudaron a salir de la primaria. Uno no sale a hacer historia en realidad, uno solo siempre empieza con las intenciones, ¿sabe?, de integridad, y la intención es que yo quiero hacer algo mejor para el pueblo y para nuestra comunidad. Eso siempre fue y son mis intenciones. Pero cuando yo al fin, eso quedó, el periódico, el primer latino gana algo así, ¿no? Cuando eso ahí me dio sentimiento, porque ahí yo sentí un orgullo que tanta gente creyeron en mí y yo iba a poder representar a tanta gente hispana en esta área como deben de ser representadas. Y cuando yo empecé a seleccionar mi administración, fue un poco difícil porque la gente que estaba aquí en posiciones de teniente para subir a esas posiciones de capitanes y mayores mayormente eran anglosajones y hombres. Y eso es en general en todos los Estados Unidos lo que domina esta fuerza de policía. Yo tuve que escoger la gente que estaba más cualificada para hacer este trabajo y salió que pude avanzar a un capitán hispano y una mujer a capitán. Pusimos por la primera vez a una directora ejecutiva como el mismo rango de mayor a la división de comunicaciones y trabajos gubernamentales. Empleé a la abogada Barra, una mujer, como abogada, head counsel, legal counsel, la directora de los abogados. Elegimos por la primera vez a un boricua, Caratini, como contable, CPA, chief. Por la primera vez empleamos a un CPA, George Caratini, que él también era un coronel en Puerto Rico y vino aquí a servir con el contable CPA. Y empleamos a otra gente en diferentes departamentos que eran bilingües para empezar a diversificar a nuestro departamento. Hemos hecho muchos cambios. Poco a poco vamos ahora a darles, como dice, las herramientas a esas minorías que están aquí para ayudarlas a subir a sargento, a teniente, para que ellos puedan ser los capitanes en un futuro en este departamento. Porque nosotros como minorías tenemos una responsabilidad. O sea, no podemos poner a gente de color o minorías en posiciones solo porque son minorías. Porque después, si no están cualificados para hacer estos trabajos, ellos fracasan, yo fracaso. Entonces vamos a entrenarlos, darle la educación y prepararlos para que ellos puedan ser la maquinaria que corre esta agencia en un futuro. Y también hay muchos veteranos llegando aquí en la área de la Florida Central. Con el hospital de veteranos nuevo que hicieron, hemos visto un ingreso en gente, veteranos que se han quedado en la calle, no entienden que tienen derechos y recursos, y eso es algo que quiero crear una división para ayudar a esos veteranos que quedan homeless, ambulantes, para que nosotros los podamos ayudar y localizarlos en un sitio para vivir, y que ellos también, como ellos contribuyeron y se han sacrificado por este país, hay que darle algo para atrás para ayudarlos a ellos. Hay muchos programas culturales y de diversidad que vamos a empezar a implementar para que el público nos entienda y nosotros entendamos al público. Fíjate, mi papá tenía una foto de mi abuelo, se llama Ignacio López Pagán, y la foto era de él vestido como un soldado. Él peleó en la Primera Guerra Mundial en el ejército. Yo siempre admiraba eso, porque tú sabes, era algo que nunca lo conocí porque él murió cuando yo nací, en el 69, pero me interesaba, quería saber quién era él, cuáles fueron sus experiencias en el militar, y eso fue una de las cosas que me motivó a los 17 años, entrar al ejército, para ver si yo podía tener las mismas experiencias que él, aunque nunca lo conocí y no sabía mucho, solo por lo que me contaba mi papá, pero esa fue una de las motivaciones mías para ingresarme en el militar, para servirle a esta nación. Algo triste que pasó también. Yo siempre cuando yo era empezando en patrol, hay ciertas llamadas que uno nunca se olvida. Y yo me recuerdo, yo era rookie, como se dice, y yo estaba manejando por una calle en la Osceola Parkway, y
veo en la pantalla de la computadora que hay alguien ahogándose. Y cuando hacen el tono, sale por el radio que es un niño de como 4 o 5 años. Y yo miré así la pantalla y miré la calle, era ahí. Ahora yo tenía todo el entrenamiento que había hecho, ahora es a entrenar y hacer lo que uno tiene que hacer, es salvar vidas. Y cuando yo me llego a la casa, yo me recuerdo que había caos, gente gritando, gente llorando, y la gente agarrándome, meneándome, diciendo, sálvame, salva al hijo, salva. Y yo, ¿pero dónde está? Cuando yo entré por la puerta corriendo, había una señora, ella era una realtor, que estaba enseñando la casa, al lado de esa casa, y tenía un niño en sus brazos así, él estaba mongo. Y yo me recuerdo que tenía cosas saliendo de la boca, y ella estaba tratando de salvarle la vida. Yo agarré al niño, lo pusimos en el suelo, limpiamos la boca, y yo me recuerdo que dándoles el CPR, huele a chocolate, como un chocolate como de bizcocho, de Hostess Cakes con crema. Y yo nunca me olvido de eso. Por muchos años cuando comía chocolate, Hostess Cakes, siempre me recordaba del niño. Y era el cumpleaños de él. Y se llamaba Isaiah. Cuando yo trabajando duro, Dios, ¿a dónde está la ambulancia? Era como si eran horas que estaba viniendo la gente para asistirnos. Y en un momento cuando estamos haciendo CPR, viene un señor, se tira encima de una butaca, me cae encima, me tira al suelo, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Yo, pero si no puedo si tú no me dejas hacer mi trabajo. Era el papá del niño. Lo que había pasado es que había tantos niños en la piscina que el niño se había metido a la piscina y se ahogó. Y nadie lo había visto, solo sacaron. Yo trabajé lo más fuerte que yo podía y lamentablemente el niño falleció. Años después, o sea, que ese niño siempre se me quedó en la mente y era algo que yo nunca podía hablar de esto. Yo me recuerdo que yo estaba en una tienda en BVL y yo estoy ahí pagando unas cositas de noche y viene un muchacho y me dice, López. Y cuando yo miro, pero ¿quién me está llamando a mí? Y cuando yo miro a un muchacho bastante grande y eran años después. Y cuando yo voy y le digo, ¿quién eres usted? Y digo, ¿tú no te recuerdas de mí? Y digo, no. Y me dice, tú trataste de salvar la vida a mi hermano. Y yo dije, ¿cuándo y cómo? Y él se subió el brazo y decía, Isaiah, rest in peace, como una de esos de muerte. Y yo me quedé como que wow, y me abrazó y me dijo, tú trataste de salvar la vida. Yo casi lloré, él lloró. Y él me dijo que yo no lo sabía. Él y el otro hermano nosotros habíamos sacado toda la gente de la casa. Y él y el otro hermano estaban escondiditos en una esquinita velándome. Eso es lo que me decía, you tried, tú trataste. Y yo me quedé como que wow. Y ahí se me fue mucho, yo me sentía culpable por muchos años.